Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Carvajal. Soy parte del equipo docente del curso de Psicología Social. Em, Hoy me ha tocado dar esta clase, que es la última del semestre de esta UCO. Em, Intenta hacer un cierre del proceso que hemos ido realizando durante todo el semestre y que ustedes han venido compartiendo con los distintos compañeros que han ido dando las clases y en los plenarios. Con algunos de ustedes nos hemos encontrado en los plenarios de los lunes. Este encuentro tiene una doble cuestión para mí. Primero que nada, es mi primera clase grabada, o sea que espero que salga lo mejor posible. Intentaré imaginármelos a ustedes ahí, pudiendo haciéndome preguntas y intentar como que esto salga lo menos acartonado posible y que sea lo más fluido posible para que no sea tan pesado para ustedes verla y que los pueda orientar en los textos que nos convocan en esta clase que, se, que tiene este nombre, que es Psicología Social como campo de conocimiento y que intenta dar un cierre al proceso de este semestre. Y también va a intentar, porque van a ver que voy a ir como mostrando como algunas cosas, dar un inicio a la UCO que pretende dar una continuidad, que tiene que ver con la UCO del próximo semestre, que es herramienta de la psicología social, que también formo parte del equipo docente que da esa UCO. Y bueno, va a cabalgar un poco entre em, las nociones teóricas que queremos dar hoy, pero por ejemplo voy a traer una viñeta para trabajar esto y bueno, y capaz que ahí deslizo algunas cuestiones que tienen que ver con lo que después van a ver y van a profundizar con herramientas de la psicología social. Eh, Voy a pretender ser lo más clara posible, si no, los dos textos que están recomendados para la bibliografía son muy claros. Son cortos, sé que están con poco tiempo, están ustedes en este momento en pleno proceso del segundo parcial, eh, que están entregando el 17. Espero que puedan tomar alguno de los elementos que se plantean, o que voy a plantear, mejor dicho, en esta clase y que los puedan incorporar a las noticias que les tocó analizar. Sabemos que queda un poco ajustado en tiempo en relación a cuando subimos la clase y a la entrega del segundo parcial, pero creo que les puede dar bien para poder incorporar algunos elementos. Bien, les decía, a ver cómo pasó esto. Bien, la bibliografía que tenemos son estos dos textos, ustedes los tienen en el EVA. Em, Me gusta siempre como aclarar un poco de la bibliografía. Masaira y Bacchino son dos colegas del Instituto de Psicología Social que escribieron este texto en el 2008. Es un texto muy claro. Yo voy a tomar algunos elementos del texto y también voy a tomar algunos elementos del texto de Ana María Fernández para básicamente trabajar eh, tres conceptos, tres categorías que tienen que ver con territorio, ámbito y campo. ¿Tá? Eh, Van a ver que voy a ir usando algunas diapositivas en las cuales por momentos las leeré porque tiendo a veces irme un poco por las ramas y no quería que la clase durara mucho tiempo, así que algunas partes me van a disculpar y las voy a leer. Otras las voy a ir tratando de comentar y articular para que no quede tan leída, como decimos nosotros. Pero bueno, pensar esto de territorio, ámbito y campo, tiene que ver con esto que pongo acá, que dice las posibilidades de conocer y comprender lo que hay en la delimitación de un recorte de la realidad puesto a consideración, el sujeto asume tal encargo y despliega.
¿sí? Disculpen, un poco los nervios hacen que mi voz no salga muy bien. Básicamente, lo que vamos a ver en estos tres conceptos, ¿sí? En territorio, ámbito y campo, vamos a ir viendo como un análisis y una crítica principalmente al tema de los dualismos. Y principalmente con dos, ¿sí? Con el de sujeto-objeto y con el de teoría y práctica. Ustedes a lo largo del curso, iniciamos en curso, ¿sí? Con poniendo a discutir algunas de estas nociones hemos ido, perdón, trabajando durante todo el semestre en función de poder problematizar, ¿sí? Y poner en consideración esto que nos matriza tanto a todos y tiene que ver con el pensar, con un pensamiento dualista, ¿sí? Para ello, lo que les traigo ahora es una viñeta, que sí la voy a leer para que sea más fácil. Y en todo caso, a medida que vayamos avanzando en las nociones, ustedes en todo caso vuelven a la parte del video donde está la viñeta y la vuelven a repasar. Capaz que yo también voy haciendo eso, voy volviendo a la viñeta y voy como pensando estas cuestiones. ¿Qué tiene que ver esto, no? Estaba pensando un poco ahora y tratarlo de pensar con ustedes, porque creo que lo leí, pero no sé si queda claro y entonces prefiero retomarlo. Em, Cuando uno se acerca a pensar una problemática o tiene una consulta, ustedes en pocos años estarán recibidos y tendrán una consulta. ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? Nos interesa plantearles estas categorías de pensamiento y de producción de pensamiento y de acercamiento o de construcción a esa realidad. De acuerdo a uno cómo concibe o produce ese conocimiento, uno podría estar pensando que habla desde el ámbito del territorio, perdón, desde el ámbito del territorio no estaría bien dicho, estaría territorializando, ¿sí? O estaríamos hablando de un ámbito, o estaríamos construyendo un campo, ¿tá? Por eso dice, ¿no? Esto de la delimitación de un corte de la realidad puesto a consideración y cómo asume el sujeto, ¿sí? Ese encargo, ¿tá? Y qué es lo que despliega ese encargo. Cuando me hago cargo, ¿qué despliego en ese hacerme cargo? Esto lo tomo del texto de Maceira y Bacchini, que ellos lo plantean ahí y a mí me pareció como muy interesante recortarlo para traerlo con ustedes. Bueno, ahora sí vamos a la viñeta. Una viñeta. Una viñeta es una construcción, es una invención que realizamos. Esta es una viñeta que trabajamos el año pasado en herramientas de la psicología social. Yo la recorté un poquito más para trabajarla con ustedes, es bastante más larga para cuando la trabajamos el año pasado, pero bueno, es una invención, pero que toma elementos que en mi inscripción de trabajo profesional lo vemos mucho. Y que a partir de ahí, con una compañera del curso, construimos esta viñeta. Dice, en el mes de abril, la licenciada en psicología, Ana Pérez, recibe el llamado de una dueña, un establecimiento de cuidado de larga estadía para personas mayores, el EPEM, así se le llama, ofreciéndole trabajar en su residencial. En el llamado telefónico le dice, necesito contratar a un profesional del área social porque el MIDES me lo exige. Es una exigencia que se plantea desde los organismos que tienen la rectoría y la competencia en este tipo de establecimientos a partir
enero del 2020, es exigible que haya lo que se denomina un profesional del área social, que bueno, pueden buscarlo si les interesa saber del tema en las páginas de Inmayores MIDE. De Inmayores es el Instituto de las Personas Mayores. Ahí pueden meterse sobre qué es el profesional del área social. Digo, no me voy a detener en eso porque no, a mí me gusta mucho hablar del tema, pero no hace ahora, digamos. Entonces, dice esta titular: yo tengo una casa de salud que tiene 20 abuelos, pero ahora no puedo pagar mucho. No se precisa hacer mucho, son pocos con los viejitos que vas a poder trabajar, porque con la mayoría ya no se puede hacer nada. Los que están bien son unos divinos, recariñosos, pero los que están mal están seniles. Nunca quieren participar en nada, es complicado moverlos. Algunos están en otro mundo, incluso deliran y hablan cualquier cosa. La licenciada le plantea poder ir al LPEM y conocerlo. Acuerdan día y hora. Al llegar al establecimiento, el día estipulado, una de las cuidadoras la recibe y le entrega un listado de las personas residentes que el director técnico, médico geriatra, consideraba que tenía que trabajar. Le dice: esto te dejo el doctor, no puedo acompañarte mucho porque estoy como loca con todo. Vení por acá que te los dejé a todos los que están en la lista sentaditos en el living. Ana la acompaña y observa que en una habitación individual hay una señora que se escucha conversar. Le pregunta a la cuidadora si están con visita y la cuidadora le dice: no, no, con esto del COVID están prohibidas las visitas. Ella habla sola, tiene demencia senil. Una vez que se aproxima al living, observa que están algunos residentes sentados en ronda, en silencio, esperando su llegada. Ana saluda y algunos le preguntan quién es y qué viene a hacer acá. Ana se presenta y les pregunta si sabían que ella venía. Manifiestan que no tenían idea. Algunos dicen que no quieren estar ahí, a lo que Ana les propone que ellos pueden decidir. Un señor le responde: no podemos. Cristina, dueña del establecimiento, nos dijo que tenemos que estar acá. Lo manifiesta con ceño fruncido y algunos miran para abajo, para otro lado, denotando incomodidad con el comentario. Otra residente manifiesta: él se quiere ir porque no le gustan las psicólogas, porque la anterior que venía nos hacía hacer muchos ejercicios de memoria que nos cansaban. Todos hacen gestos en acuerdo con lo que plantea. Bueno, la viñeta hasta aquí. La viñeta seguía, pero bueno, no, me parecía que con estos elementos que plantea esta viñeta podemos trabajar esto de territorio, ámbito y campo, que intentaré ir como dialogando con ustedes y ir pensando esta viñeta en función de eh, estas tres conceptualizaciones. Territorio, ¿sí? Es una concepción epistemológica positivista propia de la modernidad, donde las disciplinas funcionan como organizadores del conocimiento, del pensamiento, donde lo que tiene primacía es la razón, ¿sí? Queda excluida la posibilidad de pensar en lo que se hace y en el saber cómo se piensa en ese hacer, ¿sí? Acá, recuerdan que al principio les decía, vamos a trabajar esto de los dualismos, ¿sí? Acá, si lo pensamos desde el ámbito del territorio, de lo que sería trabajar desde este ámbito, el dualismo sujeto-objeto quedaría como bien estipulado. La teoría y la técnica funcionarían como algo separado, como algo que sí tiene un guión en el medio, ¿sí? Que oficiaría a la hora de trabajar, según los autores y según Maceira y Bacchini, y según también Ana María Fernández, con una violencia simbólica, donde las técnicas son instrumentos cristalizados. Voy a repasar un poco la diapositiva y ahora lo engancho con la viñeta, ¿sí? Trabajar desde esta perspectiva implica mantener leyes universales, ahistóricas, ¿tá? Y el conocimiento que se produce sería un saber que termina haciendo un reconocimiento
del objeto en relación a la disciplina, ¿sí? Si pensamos esta viñeta que les traía recién, ¿sí? ¿La recuerdan? Voy para atrás para que la tengamos ahí por las dudas que la quieran como repasar mientras me siguen escuchando. ¿Qué sería entonces, qué haría Ana Pérez, la psicóloga, que va a ir a trabajar a este lugar? ¿Sí? ¿Cómo pensaría esto? ¿Qué intervención realizaría? Bueno, seguramente tomaría el pedido de esta titular del establecimiento. Supongo que leería lo que tiene que hacer un profesional del área social, que tiene algunas actividades por un decreto reglamentario que regula los establecimientos de larga estadía, tiene actividades estipuladas y realizaría, de acuerdo, supongo, a un contrato de trabajo que realizaría con la titular, realizaría algunas de las actividades de acuerdo al pago que le realizarían. Contará con algunas teorías que le darían explicación a qué es lo que está sucediendo ahí. Seguramente esas teorías o esas marco conceptual le estarán definiendo rápidamente lo que le pasa a la señora que está hablando en su habitación y seguramente ya tenga en su cabeza lo que es tener una demencia senil y como yo me la imagino, a Ana, en su cabeza irá como buscando cuáles son los síntomas y signos que conforman la demencia senil, y entonces ya se habrá hecho un bosquejo de cómo es esa señora que está en esa habitación. Seguramente tomará como cierto estos relatos que le hace la titular, ¿no? Esto de que los que están bien son unos divinos, los que están mal están seniles. Tomará como cierto que muchas veces no quieren participar en nada, ¿no? Y que es complicado moverlos, entonces seguramente buscará algunas técnicas a aplicar para hacer que se muevan, ¿sí? Buscará en su bagaje teórico que adquirió durante su carrera para poder hacer algo con eso que ve. ¿Tá? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿O qué podemos pensar que está pasando? ¿Qué es esto de territorialización? Hay la teoría que queda como en un corpus teórico donde me da todas las respuestas, me dice rápidamente, me ubica qué le pasa a la señora, rápidamente me va a ubicar qué le pasa al señor que se cansa haciendo ejercicios de memoria, o por qué están como están, o por qué funciona el establecimiento como funciona. Y seguramente también esas teorías me den algunos instrumentos, herramientas, técnicas, prácticas para realizar, para ir a aplicar. Y ahí lo que estoy haciendo es clausurar. Clausuro rápidamente, territorializo rápidamente una intervención. ¿Sí? Al tener las respuestas, ¿no? Con leyes universales, donde estoy volviendo un poco a la diapo, ¿no? Con leyes universales, ahistóricas, donde sé que es una persona mayor, empiezan a operar algunas cuestiones como ustedes los deben haber escuchado,
seguramente. Lo deben haber escuchado esto de que todos los viejos son iguales, todos tienen problema de memoria. Empiezan a operar algunos estereotipos, ¿sí? Que seguramente si yo voy con estas teorías que me explican esa realidad que estoy viendo, porque ahí estoy parada como desde el profesional que sabe, que tiene un saber y que va a ir a operar en una realidad externa. Lo que se va a producir es que voy a encontrar eso que la teoría me da, ¿no? En esto de cuando pongo ahí que se producirá un saber que es reconocimiento del objeto en relación a la disciplina, o sea, voy a encontrar lo que la disciplina me enseñó, ¿sí? Uno podría pensar también por ejemplo, en algo que ustedes seguramente ya algo han visto y que van a ver más adelante en la carrera también, cuando uno hace un diagnóstico, ¿sí? Muchas veces cuando uno hace un diagnóstico, si está trabajando desde esta perspectiva, muchas veces lo que hace es encontrar esos síntomas que, por ejemplo, pongamos como un ejemplo, el DSM-5, el DSM-4, el DSM-3, el manual de psiquiatría que ustedes quieran tomar, me dice que por ejemplo, una esquizofrenia, por ejemplo, una psicosis, por ejemplo, un trastorno del humor, plantean, y seguramente voy a encontrarme con una persona en la cual me relatará algunos síntomas que tiene y rápidamente haré como el encastre, ¿no? Bueno, síntomas, diagnóstico y clausuro ahí. Encuentro una verdad ahistórica, universal, todos los que presentan esos síntomas, todos tienen depresión, todos los que presentan esos problemas, les pasa esto. Me interesa mucho esta línea que pongo acá, que dice que queda excluida la posibilidad de pensar en lo que se hace y en el saber cómo se piensa en ese hacer. Desde esta perspectiva no se cuestiona, desde esta perspectiva no pensamos mucho qué hacemos, porque ya tenemos la respuesta, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, como ya sabemos lo que tenemos que hacer, no pensamos mucho sobre eso, ¿sí? Retomo esto, ¿por qué es una violencia simbólica? Y las técnicas como instrumentos cristalizados. En esto que les decía, ¿no? Instrumentos cristalizados porque, bueno, hay una relación casi causa-efecto, ¿sí? Donde pasa esto y entonces aplico esta técnica, y si aplico esta técnica, ahí clausuro, ahí termino, ¿sí? ¿Por qué es una violencia simbólica? Porque no estoy tomando un montón de elementos que ahora después los vamos a ver y termina siendo violenta la intervención, por lo menos desde la perspectiva de la cual nosotros trabajamos, termina siendo violento porque se pierde la singularidad, se pierde la heterogeneidad, se pierde la multiplicidad, se pierde un montón de cosas. Esta perspectiva, este tipo de intervención, este tipo de trabajo, se encuentra frecuentemente en muchos lugares. Uno puede, en esto de pensar en qué se hace, muchas veces, hasta en las intervenciones también más complejas, territorializamos. Lo importante es poder identificar cuando territorializamos, cuando empezamos a clausurar sentido, cuando empezamos a estereotipar prácticas, cuando empezamos a homogeneizar, cuando empezamos a naturalizar.
hay algo de esto que se da y que hay que estar advertido, digamos. Bien, por acá territorio. Em, si no he sido muy clara, les sugiero, no, tienen que ir a los textos, obviamente. El texto de Maceira y Bacchini es muy claro, es muy lindo de leer, se sigue la lectura muy fácilmente. El de Ana María Fernández también, porque parecería que quedara como uno u otro, pero no, y son, ya les decía, son también muy cortos de leer, o sea que a veces uno leyendo los textos dice, bueno, ¿cómo darle una vuelta para plantear algo novedoso? Porque está tan claro en los textos que es como, a veces también se dificulta en estas clases más expositivas, digamos, plantear algo como de lo novedoso. Distinto es cuando uno está en la presencialidad porque uno va dialogando con ustedes, pero bueno, ustedes acá no están para preguntar o para interrogar, o me los imagino, pero bueno, no funciona del todo. Bien, vamos a pasar a ámbito. ¿Sí? Ámbito, bueno, lo van a ver en el texto de Maceira Bacchini, que lo traen, lo plantea José Blecher en su libro más famoso, que es Psicohigiene y Psicología Institucional, que fue escrito por los años 60. Bacchini y Maceira van a decir que es una noción bisagra. ¿Bisagra en qué sentido? Bisagra en que para la época, digamos, fue una noción como revolucionaria, ¿sí? Mm, digamos, a ver, ¿cómo decirles esto? A ver, fue una noción muy importante en su época, en la época en que se produce esta formulación que lo hace Blecher, pero que ahora, o hoy en día, por lo menos, para nosotros ya tiene como algunas limitantes, o digamos, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero que nos parece como interesante traerlo en el contexto de producción de conocimiento, ¿sí? Esto es en el Río de la Plata, en un momento en el cual las visiones más positivistas estaban en pleno auge, donde empieza todo un movimiento, ustedes ya vieron en las clases anteriores todo el movimiento de psicología social del Río de la Plata con Pichon Rivière. Bueno, Blecher toma, ¿sí?, de Pichon Rivière algunas nociones, principalmente yo les ponía ahí las nociones de hombre en situación y lo de salud y enfermedad como un continuo, ¿sí?, y apunta a comprender al sujeto en el transcurrir de su vida cotidiana, ¿sí? Otra influencia que tiene Blecher, muy importante para él y para las formulaciones que va a hacer, tiene que ver con todo lo que se venía pensando en relación a la atención primaria en salud, ¿sí? Donde la psicología, que estaba inscripta en un ámbito más individual, de consultorio, digamos, uno podría decir que hasta más territorializado, ¿sí? Comienza, Blecher y otros, obviamente, comienza este movimiento de apertura, podemos decir, de salida fuera del consultorio, a pensar lo que estaba sucediendo desde otros lugares, ¿sí? Y ahí aparece esta noción de sujeto biopsicosocial, ¿sí? Una noción que ha hecho mucho en la psicología, ¿sí? Que intentó romper con eh, la categoría de sujeto biológico, que incorpora esta interrelación de lo bio con lo psico, con lo social, pero que sigue teniendo, por lo menos esta es como
la crítica la problematización que hacemos es que sigue estando como separado. Vieron que es como, tiene los guiones, bio, psicosocial, y sigue habiendo algo de territorialización ahí, disculpen, ¿no? Claro, para la época fue de avanzada, ¿sí? Para la época incorporar esta noción donde estaban en juego otras áreas del ser humano, que, que capaz que para nosotros o para la generación en la cual, por ejemplo, yo me formé, esto es casi obvio. Hay que ponerse en contexto con los textos y ver que en aquel momento no era algo totalmente novedoso, ¿sí? Blecher también, una de las cosas importantes que va a hacer es que empieza a poner a jugar la relación entre la práctica y la investigación, y empieza a darle muchísima importancia a la investigación. Ahí toma algunas influencias de Kurt Lewin con el tema de la investigación-acción, y empieza a darle mucha importancia a esto de investigar para poder intervenir, ¿sí? Y empiezan a abrirse o ampliarse los ámbitos de intervención, ¿sí? Entonces empiezan las intervenciones en grupo, en comunidad, bueno, ya lo vieron con Pichon Rivière, ¿sí? Y no solo los ámbitos de intervención, sino también los modelos conceptuales. Y esto es como lo interesante que nos parece que plantea esta noción de ámbito, ¿sí? Yo ponía acá, ¿no? Si bien por momentos ámbitos aparece relacionado a un lugar físico, que eso es como una de las cuestiones que en esto de la bisagra que plantean Maceira y Bacchini, estaría más para el lado de la territorialización, porque en algunos momentos de la lectura, cuando uno va leyendo a Blecher, por ejemplo, se asocia más esto de el ámbito como un lugar físico, ¿sí? Él también plantea que no es solo un lugar físico, sino que es un modelo conceptual. ¿Tá? Y ahí es donde está la potencia, por eso yo ponía ahí, ¿no? La potencia está en pensarlo como un modelo conceptual. Blecher plantea, esto lo van a encontrar como mucho mejor explicado en el texto de Maceira Bacchini, pero yo igual les traigo porque lo que me parece como importante es como tomar como los elementos más importantes del texto. El diagrama que realiza Blecher, lo encuentran también en el texto de Maceira y Bacchini, pero bueno, es un diagrama conceptual que realiza Blecher, donde él plantea estos ámbitos, ¿sí? El ámbito psicosocial, que sería los individuos, el ámbito sociodinámico, que serían los grupos, el ámbito institucional, que serían las instituciones, y el ámbito comunitario, que serían las comunidades. Cuando digo esto de que serían, ¿por qué lo pongo en serían? Porque acá es donde, si uno lo asocia directamente, territorializa. Y si bien Blecher hace una asociación, ¿sí? Y uno podría hablar de que, bueno, cuando habla del ámbito institucional, está hablando de instituciones, no es solo instituciones, ¿sí? Blecher lo que va a decir es que, vieron que hay una A y una B, hay una A que da un sentido, que va desde lo psicosocial a lo comunitario, en esta especie de elipsis, y un sentido B que va de lo comunitario al psicosocial. Blecher va a decir que hasta el momento en el cual él estaba pensando estas cosas, la psicología tendía a ir, tendería, bueno, no sé si está bien dicho, ir desde lo psicosocial a lo comunitario.
¿En qué sentido? En el sentido de que aquellos elementos teóricos, aquellos elementos prácticos que se pensaban desde la psicología en el ámbito del trabajo con los individuos, él habla de individuos, de sujetos, se extrapolaban a trabajar con los grupos, se extrapolaba a trabajar con las instituciones, se extrapolaba a trabajar con lo comunitario. Y que ese, Blecher lo plantea, es un sentido erróneo, equivocado, ¿sí? Que el sentido es a la inversa, que el sentido es desde trabajar desde lo comunitario a lo institucional, a lo sociodinámico y a lo psicosocial. El sentido correcto sería el sentido B, plantea él. ¿Tá? Yo ponía ahí, ¿no? El ámbito, comprender la extensión o amplitud particular en que los fenómenos son abarcados para su estudio o para la actividad profesional. ¿Cómo sería si pensamos esta viñeta que yo les traía hoy, el pensarlo desde los ámbitos? ¿Cómo pensaría? Bueno, ya me olvidé cómo se llama la profesional, era Ana Pérez, ¿verdad? A ver, era Ana Pérez. Como le vamos cambiando los nombres, me olvido. ¿Cómo pensaría Ana Pérez si pensara en ámbitos? Bueno, capaz que si pensara en ámbito, pensaría en torno a, bueno, cómo sería esto de trabajar con este grupo de personas mayores, pero también va a tomar como elementos que hay otros ámbitos y lo pensaría, bueno, lo comunitario, lo institucional, lo individual, en el caso, por ejemplo, si uno piensa en la señora que estaba hablando sola, si pudiera pensarse una intervención con esa señora, pero también cómo estos ámbitos están relacionados, ¿no? Que esto es como lo novedoso que plantea Blecher, ¿no? Acá Ana tendría que pensar cómo lo institucional está jugando en el individuo, cómo lo comunitario está jugando en estas personas mayores, cómo la familia, que uno lo podría poner como un grupo, ¿no? Está jugando a la hora de lo que le pasan a estas personas mayores. Y en ese interjuego uno podría estar hablando del trabajo en ámbitos. ¿Sí? Una cosa que me estoy dando cuenta es que no me dice, o no me doy cuenta dónde, me dice cuánto vamos de grabación de clase. Bueno, seguiremos y esperemos que no esté siendo muy largo. Bien, ámbitos hasta ahí. Espero haber sido clara. Si no, les vuelvo a repetir, el texto de Maceira y Baccini lo traen muy bien. Y si no, vayan a leer a Blecher de una. Siempre recomendamos poder ir como, si uno quiere profundizar, ir directamente al autor de referencia. Entonces vayan y lean a Blecher, vayan y lean. Seguramente en algunos cursos más adelante tengan que leerlo, pero se pueden ir adelantando y ya leyendo a Blecher directamente en torno a lo que plantea en su propuesta de pensar en ámbitos. Bien, y ahora vamos a nuestra propuesta, a cómo nos gusta pensar a la mayoría o a todos los que trabajamos en este curso. Campo. Bien. No sé cómo les va a resultar a ustedes. Yo lo que recuerdo que cuando cursé la facultad y tomé contacto por primera vez con estas nociones, me resultaron complejas. No complejas de leerlas, complejas de ponerlas en práctica, de ponerlas a jugar, de intentar romper con un montón de cosas que uno viene como matrizado y que aparte la propia carrera de psicología también
por otras líneas y por otras lógicas también siguen trabajando de una perspectiva más desde el territorio, territorializando. Y entonces resulta difícil poner a jugar a veces esta perspectiva, por lo menos es lo que me pasó a mí. Lo que sí puedo decirles es que es súper interesante, es súper desafiante, es como así, apasionante trabajar desde esta perspectiva. Bien, acá van a ver que hay mucha letra, les pido disculpas, pero no quería como olvidarme de nada. Y hay veces que uno encuentra difícil, lo encuentra tan bien escrito en los textos, o lo encuentra tan bien escrito, o uno logra como escribirlo bien que a veces a mí me da un poco de miedo que al hablarlos sea más entreverada, entonces prefiero a veces dejarlo como por escrito. ¿Qué implica pensar desde campo de problema? ¿Sí? Desde trabajar con el campo de la subjetividad. Es una concepción epistemológica de la complejidad, dejando atrás un pensamiento lineal causa-efecto. ¿Se acuerdan que hoy decíamos? Hoy decía esto de cuando uno piensa en territorio o en territorialización, uno empieza en causa-efecto. Yo le decía, bueno, hay una teoría que me da un instrumento que yo tengo que ir y aplicar. O hay una teoría que me explica esto y que por tanto me dice qué hacer. Si uno pudiera pensar, por ejemplo, un psiquiatra clásico, espero que no me estén viendo muchos psiquiatras porque capaz que muchos se me van a enojar conmigo, pero bueno, yo podría plantear que un psiquiatra más clásico trabaja desde esta perspectiva de territorio, donde hay una disciplina que es clara y que dice que tal síntoma producen tal síntoma produce, no, tal síntoma o tal signo es igual a tal enfermedad y que para tal enfermedad hay tal medicación. Sí, claro. Después ellos mismos plantean, hay un interjuego entre cómo hace efecto la medicación en ese cuerpo biológico y que entonces tienen que ir como ajustando la medicación, porque si bien la medicación es genérica para todas las enfermedades, bueno, después la medicación hace interjuego en el organismo de distintas maneras y entonces tienen que ir ajustando más menos, pero ahí hay una producción de verdad absoluta. O sea, hay un sujeto que le pasa tal cosa, que esa teoría encapsula, marca, dice, le pasa tal cosa y hay un tratamiento para eso. Bueno, trabajar desde el campo de problema y desde la construcción de problemas es lo opuesto. ¿Sí? Es trabajar desde un paradigma complejo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tener una mirada muy crítica sobre los dualismos. ¿Sí? Principalmente con esto del sujeto-objeto, que lo hemos trabajado durante todo el curso, pero me parece que nunca está de más reafirmarlo, porque a veces uno se encuentra pensando en esas categorías y uno se encuentra reproduciendo ese dualismo. Vamos a ser críticos en tanto. Yo ponía ahí, el primero como constructor de un campo de conocimiento, no como un sujeto de saber, sino como un sujeto, un profesional que va a ir a construir conocimiento. Y por tanto va a construir un problema. Y ahí dice, al tiempo que al segundo, el objeto, acá ya le empiezo a poner comillas y hago este gesto, ¿sí? Como campo de problemáticas a formular. Y por tanto, la teoría y la práctica no se piensan disociadas, ¿sí? Creo que más adelante, bueno, no me voy a adelantar. Entonces,
Ana María Fernández va a plantear esto de desdisciplinar las territorializaciones disciplinarias, pensar por fuera de los dualismos. ¿Qué quiere decir esto? Que es poder pensar qué tipo de producción de sujeto hacen esas teorías con las cuales nosotros nos formamos como profesionales. ¿Cuáles son las teorías que por hoy tenemos en nuestro bagaje y qué producen esas teorías? ¿Qué tipo de sujeto producen? Y ahí es donde la teoría es práctica. Dije que no me iba a adelantar y me adelanté. ¿Qué es lo importante? Y este es un tema como bien importante. La producción, ¿sí? La producción de este conocimiento, la producción de este problema, la producción del campo de problema, es inmanente al encuentro, no es a priori. Porque si es a priori, entonces ya estoy trabajando desde la perspectiva del territorio, digamos. Es inmanente al encuentro. Pensémoslo en la viñeta, ¿sí? Algo que deja entrever la viñeta es que esta psicóloga, Ana Pérez, plantea ir a conocer el lugar. Por lo pronto no da una respuesta rápida por teléfono, porque una posibilidad podría haber sido, sí, perfecto, yo puedo ocupar ese cargo y voy a hacer tal cosa y tal cosa, ya telefónicamente. No, ella se plantea ir y ver. Bueno, si uno se plantea desde construir el campo o trabajar desde esta perspectiva, lo que va a hacer es construir en el encuentro con el otro. Y ahí es donde intentamos borrar este dualismo, esta diferenciación sujeto-objeto. Ya no voy a ser yo, profesional, que voy a intervenir con estos objetos, personas, sujetos, ¿no? Sino que voy a ir a construir con ellos la intervención. Y voy a ir a, primero que nada, a construir el problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Se trata de abrir interrogaciones en un campo de problemas de la subjetividad, ponía yo ahí. Siempre interrogar sobre el cómo. ¿Cómo se produce sentido? Estas preguntas las saqué, creo que es de Ana María Fernández que las saqué, que ella dice algo así como, ¿cómo desde los universos de significaciones se produce una singularidad de sentido? Y ahí, la viñeta, podemos expandir la producción de sentidos, si quieren, previo al encuentro. Igual, esas preguntas las voy a tener que trabajar en el encuentro, pero bueno, la viñeta uno puede empezar a preguntarse en torno ¿a qué le estará llamando esta cuidadora de demencia senil? ¿Qué quiere decir? Que las personas o los viejos que están en estos establecimientos son todos cariñosos. ¿Cómo era que decía la viñeta? Digo, para no correrme tanto la viñeta, puedo inventarles otros, pero bueno, son divinos, son re cariñosos, pero los que están mal están seniles. ¿A qué le están llamando seniles? ¿Qué es esto de que nunca quieren participar en nada? ¿O que es complicado moverlos? ¿Para qué los quieren mover? ¿Por qué se tendrían que mover? ¿Quieren moverse? No sé, uno empieza, ¿no?, a abrir este campo, empieza a construirlo. Cuando uno empieza a abrirlo y empieza a pensar, empieza a construir. Y no es lo mismo construir dando respuestas que construir realizando preguntas. ¿Sí? Estaba pensando ahora en esto de la queja que hace uno de los residentes, ¿no?, en torno a que había una psicóloga anterior que les hacía ejercicio de memoria.
donde uno podría pensar que esa otra psicóloga estaba trabajando más desde la noción de territorio, ir y aplicar unas técnicas sin importar si las personas tienen ganas, quieren, precisan, no sé. Entonces, estábamos en construir preguntas, ¿sí? Yo ponía acá, abrir interrogaciones, dar curso y no obturar la incomodidad, de modo que lo invisible opere visibilidad. Lo impensado se vuelve enunciable y se intenta sostener una tensión y no instituir régimen de verdad. Les cuento que esto es de las cosas más difíciles para hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, porque a veces es difícil sostener la tensión de la interrogación. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya lo hemos visto en otras clases del curso, porque estamos matrizados a saber qué hacer y cómo hacerlo. Y somos máquinas que debemos de operar, somos profesionales formados, que deberíamos de saber qué hacer. Y eso se nos juega a la hora de intervenir, eso lo vamos a ver mucho en el próximo semestre en herramienta, ¿no? Cómo intervenir, desde qué lugar intervenir, cómo pensar bien la intervención. Por eso les digo que esta clase es una clase que perfectamente puede ir en este curso, como puede ir en el curso de herramientas, porque justamente es como también un poco bisagra, digamos, porque ya estamos hablando mucho de intervención. Entonces, sostener esa tensión de sostener la interrogación, no corrernos de la incomodidad para la comodidad, que es lo que intentamos hacer generalmente. Quedarnos en la incomodidad, buscar formas de pensar con los otros me refiero en este caso de la viñeta, con los viejos, con los cuidadores, con colegas, con instituciones, con las políticas públicas, con las propias teorías, ¿sí? Y esto, no instituir regímenes de verdad. Saber que cuando intervenimos y que sí en algunos momentos vamos a clausurar algunos sentidos y en algunos momentos vamos a decir vamos a ir por acá y bueno, pero sabiendo que eso es una construcción, no que es una verdad universal y entonces lo que hago en este establecimiento voy y lo hago en el otro, cosa que lo vemos muy a menudo, ¿no? En los establecimientos de larga estadía para personas mayores, ¿no? Intervenciones que se hacen exactamente iguales en uno y en otro, las personas son distintas. Las instituciones son distintas, los lugares son distintos, las comunidades distintas, pero sin embargo las intervenciones se hacen iguales. Bueno, no podemos instaurar regímenes de verdad. ¿De qué se trata? De pensar campos de problemas atravesados por múltiples inscripciones. Yo las pongo acá algunas. Deseantes, históricas, institucionales, políticas, económicas, etc. Implica un doble movimiento conceptual que abarca el trabajo sobre las especificidades de las diferentes dimensiones involucradas, pero al mismo tiempo su articulación en las múltiples inscripciones que las atraviesan. La problemática como una categoría y no como una dificultad a resolver o incertidumbre pasajera. Esto, que parece a algunos puede parecernos obvio, nosotros yo con otros compañeros también tenemos en el séptimo y octavo semestre prácticas o proyectos y revemos todo esto ya puesto en juego en una intervención de investigación o de intervención. Y cuando uno habla de problemas o de problematizar, se encuentra con estudiantes que te plantean que eso es un problema, pero un problema como coloquialmente se puede hablar de problema, ¿no? Como si fuera una dificultad.
Por eso no me pareció de más, lo traen en alguno de los textos, creo que en el de Bachín y Maceira, y a mí no me pareció de más hacer esta aclaración, ¿sí? Esto, la problemática como una categoría y no como una dificultad a resolver o una incertidumbre pasajera, ¿está? Más que responder a una pregunta, de marcar o delimitar un campo de problemas a partir de las múltiples cuestiones que en él confluyen. Y ahí es imposible abarcar todo, ¿no? Es imposible capturar todo, todas las dimensiones o todos los sentidos. Lo que uno tiene que tener claro es que hay cosas que quedan afuera y cosas que quedan adentro, y que esa frontera debería ser lo más permeable posible, que pueda moverse, que no tenga una delimitación concreta. Y bueno, en esto de pensar problemas más que aplicar sistemas teóricos. Ana María Fernández plantea una herramienta que toma de Castoriadis, que tiene que ver con la elucidación. Castoriadis plantea que la elucidación es pensar lo que se hace y saber lo que se piensa, ¿tá? Y Ana María Fernández plantea que para pensar este campo de problemas, o este campo de problemáticas, implica complejos procedimientos elucidatorios. Y ella plantea 3 elementos, acciones, prácticas, para llevar adelante en este proceso o en estos procedimientos. Desnaturalizar los dominios de objetos instituidos sin invalidar los conocimientos que han producido y producen. ¿Sí? De construir las lógicas de donde han operado sus principios de ordenamiento y genealogizar que permitan interrogarlos a priori desde los que un campo de saberes y práctica ha construido sus conceptualizaciones. ¿Qué sería esto? Bien, en esta viñeta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían como qué cosas o qué cuestiones podemos pensar para desnaturalizar los dominios de objetos instituidos? Por ejemplo, ahí hay categorías, en esa viñeta, categorías muy fuertes, que para nosotros son muy cotidianas de problematizar, de desnaturalizar, que tienen que ver con lo que es la categoría viejo, lo que es la noción de cuidado. Pero cuando les decía, cuando trabajamos con estudiantes de séptimo o octavo semestre en prácticas, les resulta novedoso poder como desnaturalizar, por ejemplo, que todos los viejos son iguales, que todos los viejos se vuelven como niños, hay teorías que plantean eso. Una de las cosas que nosotros hacemos trabajar mucho es en cómo se ha ido construyendo esa categoría de viejos y cómo las distintas teorías producen distintos tipos de viejos y distintos tipos de vejeces, y que de acuerdo a cuáles yo me paro para pensar la intervención, voy a producir un tipo de viejo. Nosotros siempre, bueno, igual no me voy a detener en eso, lo vamos a trabajar bastante con los ejemplos en el próximo semestre, con las distintas teorías que han ido, porque bueno, son los ejemplos que más manejo yo y algunos compañeros del equipo que trabajamos con los temas de envejecimiento y vejez. Pero bueno, desnaturalizar los dominios de objetos instituidos tiene que ver con esto de romper con las verdades absolutas y poder cuestionar y saber que eso es una construcción teórica que se hizo en un contexto determinado por personas que intentaron producir conocimiento sobre determinadas cuestiones y que producen una forma de pensar, entender, producir conocimiento, pero no es más que eso, no es una verdad instituida. De construir las lógicas tienen que ver con cómo se han ido ordenando y se producen esos conocimientos, ¿sí? Y cómo esos sentidos y significados que se producen en nuestra vida cotidiana, en nuestras intervenciones, en este residencial,
esos sentidos y esos significados han tenido una lógica de construcción y uno tiene que intentar deconstruir esas lógicas para poder pensar de otra manera. ¿Tá? Y utilizar la herramienta de genealogizar, que es una herramienta que Ana María Fernández lo toma desde Foucault, que bueno, ustedes ya deben haber visto algo de Foucault, si no lo van a ver mucho en la carrera. La han hecho, y bueno, Daniel lo traía en la clase anterior, algunos elementos de la perspectiva que plantea Foucault, pero bueno, genealogizar tiene que ver con esto, ver cómo se fueron construyendo, cuáles fueron las lógicas puestas en juego en esa construcción. ¿Sí? Bien, si no sé si estoy siendo muy clara, pero si no, bueno, ahí vayan al texto y seguramente lo encuentran bastante más claro de lo que yo estoy transmitiéndoselos ahora. Bueno, creo que, ay, perdón, esta es la última. Voy a ir como cerrando algunos elementos importantes que plantea Ana María Fernández, que son como una introducción que en esto de, lo vamos a profundizar más en el siguiente semestre, pero aparte ustedes lo van a seguir viendo más en profundidad en la carrera y seguramente cuando cursen prácticas o proyectos, si eligen alguna práctica o proyecto que venga o que trabaje desde esta perspectiva o que trabaje desde o que esté enmarcada en el Instituto de Psicología Social, van a ver en más profundidad y con y puestas a jugar más en el campo ahí. Pero bueno, ahora vamos a ver esto que plantea Ana María Fernández, que tiene que ver con los criterios de problematización recursiva. Ella plantea esta idea, esta idea que toma de Foucault con lo de caja de herramientas, capaz que ustedes ya lo escucharon, pero es un término que, o es un concepto que por momentos trabajando con algunos estudiantes más avanzados o con algunos colegas de posgrado, es un tema que ha pasado a que por momentos se territorializan algunas cuestiones. No sé cómo explicarles bien, pero como que casi les diré que se usa sin saber qué se está diciendo cuando se dice caja de herramientas. Y ahí ustedes van a encontrar, al menos si cursan prácticas o proyectos conmigo o con alguno de mis compañeros, van a ver que nosotros siempre vamos a estar insistiendo en esto de qué están diciendo cuando dicen caja de herramientas, subjetividad, ¿no? Porque son conceptos que a veces de tanto repetirse empiezan a perder contenido, digamos. Y empieza como, me sale decir vulgarizar el concepto, pero bueno, como que pierde consistencia, digamos. Bien, esta noción de caja de herramienta lo que va a hacer es, ¿qué quiere decir esto? Perdón, disculpen, me perdí un cachito. La elaboración conceptual no tomará las teorías y autores como sistemas que operen con fundamentos de verdad, como les venía diciendo, serán instrumentos. Una teoría enmarca sus áreas de visibilidad e invisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto yo ya se los decía hoy, es un poco como repetir, ¿no? Una teoría marca, porque no conozco al menos una teoría que marque la visibilidad sobre lo compleja que es la vida de las personas, de las comunidades, de las culturas, de la historia, ¿no? Y pensar en la caja de herramientas
tiene que pensarse que las teorías no son una verdad absoluta, sino que son un instrumento para trabajar. Las teorías serían, en una caja de herramientas, si usamos la metáfora, la pinza, el martillo, ¿sí? Y en una caja de herramientas tengo pinza, martillo, destornillador, ¿no? Bien. La composición, ¿cómo voy a ir usando esas herramientas? ¿Sí? Tiene que realizarse, dice Ana María Fernández, más gradualmente a partir de la elucidación de situaciones específicas. ¿Sí? Esto que veíamos de cómo realizar la elucidación, la problematización de una situación específica y cómo voy eligiendo estas teorías en torno a caja de herramientas que me sirvan como instrumento para poder construir con el otro el campo de problema a intervenir. Problematizar es abrir la elucidación, dice Ana María Fernández. ¿Qué permite la caja de herramientas? La caja de herramientas permite desmontar las teorías evitando su cristalización en cuerpos doctrinales, ¿sí? No las cristalizo, las tengo como en permanente interrogación, ¿no? No sé. Tomo a Blecher, lo leo, lo problematizo, veo qué cosas me pueden ayudar a pensar con el otro alguna de esas cosas que plantea. No las tomo como una verdad absoluta, ¿sí? Pensar en esto de el corpus teórico práctico como una caja de herramientas es abrir visibilidad y consiguiente enunciabilidad, permitiendo nuevas teorizaciones. Yo estoy interrogando, estoy construyendo el campo, estoy interviniendo y estoy creando nuevas teorizaciones. Pensar problemas y no instituir sistemas. Un poco está claro, ¿no? Pensar sin anular los aportes unidisciplinarios, pero relativizando los efectos de verdad que estos suelen instituir. Por eso se habla de trabajar desde la interdisciplina, la transdisciplina, ¿sí? Recuperar la potencia enunciativa de nociones teóricas que la certeza de sus sentidos comunes y disciplinarios pudieran haber erosionado. ¿Qué nos permite también esta perspectiva? ¿Sí? Nos permite unos diseños diversos de dispositivos de intervención. Entonces yo ya no tengo un dispositivo a priori. Lo voy a pensar en conjunto con quien estoy construyendo el problema. ¿Cuál va a ser el mejor dispositivo para intervención? Y ahí se me abre un bagaje porque no tengo una sola teoría que me dice que esta teoría tengo que aplicar esto. Tengo muchas en interrogación, tengo muchas técnicas, muchos dispositivos, instalo dispositivos diversos y eso me provoca una multiplicidad de elementos en juego que hace que, bueno, para nosotros al menos, sea una mejor intervención. Yo ponía ahí donde se vuelve borroso la distinción clásica de teoría y práctica, ¿tá? Ya que la disposición en acción son teorías en acto y a su vez las prácticas interpelan permanentemente los saberes. Saberes en acción, práctica o prácticas produciendo conceptos en recursividad permanente. Por esto de que lo que plantea Ana María Fernández, perdón, de la problematización recursiva, ¿sí? Esto de estar en permanente problematización recursiva, teoría, práctica, interrogo la teoría, la práctica me interroga la teoría, construyo nuevo, interrogo nuevamente, pienso lo que hago, ¿sí?
esto de pensar hacer en situación, pensar hacer sin el guión sería, ¿no? Sería pensar hacer, ahora que me doy cuenta puse el guión, sería un pensar hacer en situación, sin guión, pensar hacer, ¿sí? Es en esto en lo que una teoría no expresa, acá saqué esta cita textual del texto de Maceira y Bacchini, ay, me entreveré, creo que sí, de ahí, pero que es de Foucault, ellos lo citan directamente a Foucault, que es donde es en esto en que en lo que una teoría no expresa, no traduce, no aplica una práctica, es una práctica. ¿Tá? La teoría no está explicando una realidad que está ahí afuera, ¿no? La teoría es una práctica porque se pone en juego en el momento en el encuentro con el otro y en la interrogación y problematización con el otro. Entonces, el circuito de problematización recursiva sería caja de herramienta, dispositivos en acción, elucidación de experiencias y reformulación conceptual permanente. Ese sería el circuito de problematización que plantea Ana María Fernández. No sé si, bueno, cansa un poco esto de, de hablar un poco solo y no sé si, en este momento me gustaría preguntarles si quisieran como trabajar un poco más la viñeta en función del campo. Podemos ir un poco a la viñeta. Por último, y cerramos acá, volvamos a la viñeta y pensamos cómo construiríamos el campo acá. Bueno, en principio, si yo fuera Ana Pérez, que esto es lo interesante, si va Ana Pérez, va a construir, si Ana Pérez también trabaja desde la perspectiva de campo, y voy yo, que también trabajo desde la perspectiva de campo, seguramente construyamos intervenciones distintas y lo pensemos distinta y produciremos cosas distintas. Y eso está bien, digamos. Entonces ahora no voy a hablar de Ana Pérez, voy a hablar de yo, porque no sé qué haría Ana Pérez. Y seguramente Ana Pérez haría una cosa totalmente distinta. Y no por eso ni buena ni mala, distinta. Construiría distinta, porque ella es una persona distinta a mí. Entonces, uno se pone en juego a la hora de ir a intervenir. Esto lo vamos a ver como más en detalle en el próximo semestre. Pero bueno, yo sí iría acá. En principio identificaría a los distintos actores que están en juegos, por ejemplo. E intentaría empezar a construir con ellos cuál sería el problema a abordar ahí. Entonces tomaría contacto con los residentes, con los cuidadores, con la titular, con este médico que me deja un listado y me dice qué es lo que tengo que hacer. Intentaría dialogar con ellos. Vería cuál sería el problema a construir. Empezaría a pensar cuál es mi bagaje teórico para pensar estas personas mayores o esta intervención. Cómo se ha ido construyendo la categoría de viejo, la categoría de cuidado. ¿Qué es el cuidado? Hay un millón de definiciones sobre el cuidado y hasta ahora algunas son un poco más abarcativas y más inclusivas, otras definiciones de cuidado son súper clausuradas, digamos, ¿no? O sea, hay definiciones del cuidado que hablan sobre la díada cuidador-cuidado y se habla de solamente dos personas, un cuidador y una persona que es cuidada. Hay otras definiciones de cuidado que toman otras dimensiones. Bueno, no hay una definición sobre el cuidado, ¿no? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar cuidado nosotros a la hora de trabajar acá? ¿Cómo conceptualizan cuidado estas cuidadoras? ¿Cómo conceptualiza el cuidado
las políticas públicas de este país, que tiene un sistema de cuidados y que lo conceptualiza. Y lo tenemos que saber, porque eso está en juego. ¿Cómo conceptualizan el cuidado los organismos competentes de regular a los establecimientos de larga estadía? Porque van a regular y van a exigir cosas de acuerdo a una perspectiva de cuidado. Y eso va a estar en juego en la vida cotidiana de las personas mayores que viven y que residen en ese lugar. ¿Qué perspectiva de cuidado tienen? ¿Tienen una perspectiva más sanitarista del cuidado? Que es una perspectiva que durante mucho tiempo ha operado en estos lugares. No. Estas personas mayores, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren vivir ahí? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que ellos conceptualizan como problemas? Ellos, las cuidadoras, los... Pero yo, ¿cuáles creo que son los problemas? Y cuando voy al encuentro con ellos, ¿qué problema termino construyendo? ¿Y qué va a producir eso? ¿Cuáles son las dimensiones de poder? Ahí Daniel lo trabajaba muy bien en la clase pasada, toda la dimensión del poder. Por eso les decía que no sé si, creo que no logré mi objetivo, que era como ir articulando todas las nociones que fuimos trabajando durante el curso en esta viñeta, porque creo que aparte ya está un poco larga esta clase, pero piensen o pongan a jugar las distintas nociones que fueron viendo en este semestre en esta viñeta, como para poder pensar y que les sirva también para el próximo semestre que los esperamos en herramientas de la psicología social y que nos vamos a meter más de lleno en todo lo que tiene que ver con intervención, ¿sí? Y con las herramientas de la psicología social para la intervención y la investigación. Bueno, creo que por acá voy a dejar. Espero haber sido clara. Si no, los textos siempre son mejores. Espero que les vaya muy bien en el segundo parcial, que puedan poner alguno de estos elementos a jugar en las noticias, por lo menos los elementos de interrogarse, los elementos de formularse preguntas, los elementos de no tomar como verdades absolutas, como de interrogar la producción de conocimiento y lo que producen las teorías. Bueno, si pueden poner a jugar esos elementos en esas noticias, no les va a ir mal. Así que, bueno, nada, les agradezco si se mantuvieron hasta acá, hasta el final, viendo este video. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias.